Hola amigos, mi nombre es José Moreno. Deseo que la paz de Dios esté con todos ustedes. Reciban un abrazo en este tiempo y esténse listos ya para la clase que el día de hoy vamos a tener. La palabra de Dios es, sin lugar a dudas, una fuente de inspiración, pero también de dirección. También corrige las cosas que están mal y nos anima, nos impulsa para hacer todo aquello a lo cual Dios nos ha llamado a ti y a mí. En esta ocasión vamos a tener el estudio semanal. El estudio es el número 18 y abarca de Éxodo capítulo 21, desde su primer versículo, hasta Éxodo capítulo 24, versículo 18. Como cada semana te invito a que tú leas todo el pasaje. Repito la cita para los que están apuntando: Éxodo 21:1 a Éxodo 24:18. Repito, lee todo el pasaje para que tú tengas el mejor de los contextos. Estudia, investiga, y llegado el día en que tú reúnas a tu familia, en ese día de reposo, en ese día en el cual tú tienes con tu familia o con tus amigos, con aquellos que tú estés estudiando la palabra de Dios, les puedas dar siempre palabra buena, fresca, alimento a su alma, alimento a su espíritu, y que juntos se gocen con la palabra de Dios. En esta ocasión, el estudio semanal lleva por nombre tradicionalmente la palabra juicios o mandamientos, también podría llamársele así. ¿Por qué? Porque en esta porción Dios comenzó diciéndole a Moisés: dile o proponle o pon delante del pueblo de Israel estos juicios, o también se puede traducir: pon delante de ellos estos mandamientos. La semana pasada tuvimos un estudio muy bonito que nos habló de la boda de Dios con su pueblo Israel. Qué amor tan grande, lleno de compromiso, de un momento tan especial, y que Dios recuerda año con año mediante la fiesta de las semanas, más o menos más o menos en lo que es la mitad de nuestro calendario occidental. En esa ocasión Dios le entregó los mandamientos a Israel, pero también siglos después le entregó su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios es un esposo cuidadoso de su matrimonio y siempre quiere que su novia, en el caso de la Escritura menciona Israel, esté siempre bien. Pero también vimos que nosotros estamos incluidos, todos los que amamos al Dios de Israel, estamos incluidos también en este pacto gracias a los méritos de Jesús de Nazaret. ¿Cuánto le debemos a Jesús? ¿Cuánto le debemos? Bueno, pues el día de hoy vamos a estar estudiando acerca de los mandamientos que vienen. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos iniciales no son los únicos. Esto me hace recordar mis primeros años de matrimonio, en los cuales comenzamos a conocernos, comenzamos a empezar a tratarnos más, porque aunque nos conocíamos como amigos de muchos años atrás, de hecho estudiamos la carrera juntos, no es lo mismo ser amigos, compañeros, que ya empezar a considerarnos para casarnos, y mucho menos cuando ya estás casado y entonces es que vives junto con la otra persona. Dos culturas se juntan, dos formas, dos perspectivas, dos visiones, pero se tienen que llegar a ser uno. Y para eso se necesitan las reglas de la casa, las reglas básicas. Yo tuve que aprender a saborear la comida desde la perspectiva de mi esposa, y tuve que ver las cosas como ella las veía. También de la misma manera, ella tuvo que aprender a ver cosas de la vida, sabores, gustos, lugares que para mí eran importantes o que me traían buenos recuerdos. Ella también tuvo que irlos aprendiendo a disfrutar. Bueno, lo mismo ocurre con el matrimonio que hay entre Dios y su pueblo. Cuando tú empiezas a conocer a Dios, empiezas a conocer sus gustos, empiezas a conocer su perspectiva de la vida. ¿Y cómo es que lo haces? Bueno, Dios precisamente para eso dio sus mandamientos. El día de hoy vamos a ver alguna cosa muy importante que sobre todo aquí en Occidente nos cuesta trabajo, nos ha costado trabajo, mucho trabajo durante miles de años. Nos ha costado trabajo entender de nuestro Dios y de nuestra relación con Él. Él tiene reglas, Él tiene formas que nosotros tenemos que ir comprendiendo, que tenemos que ir conociendo.
En Éxodo capítulo 21, versículo 1, el principio de este pasaje semanal, dice así: estas son las leyes que le propondrás. Ahí la palabra leyes nos puede sonar así, no, artículo fulano, artículo sutano, artículo perengano, como si fuera un código legal, como si fuera una ley. Sin embargo, estas son verdaderamente instrucciones de amor para que la relación sea buena. Precisamente para eso Dios dio los mandamientos. Los mandamientos no nos los dio para llegar a ser personas perfectas. Eso en el ser humano no se puede. Sin embargo, sí nos los dio para que nosotros nos podamos llevar bien en esta relación. Por ejemplo, te citaré uno de lo que vimos la semana pasada. Honrarás a tu padre y a tu madre. En una familia siempre debe de haber honra. Cuando no hay el respeto, cuando no hay el cariño, cuando no hay la honra, la relación en la familia sufre porque falta cumplir ese mandamiento. Bueno, lo mismo con los mandamientos de Dios. Sin embargo, en esta ocasión vamos a entender un principio en esta clase que se refiere a los mandamientos de Dios, pero vistos desde la traducción literal de esta palabra leyes. Esta palabra leyes que acabo de leer en Éxodo 21:1 es la palabra en el hebreo original mishpatim, que tiene dos connotaciones importantes. La primera es acerca de la justicia y se refiere a todas las leyes que abarcan, que están contenidas en la palabra de Dios. Esa es la justicia de Dios y abarca todas esas leyes. Algunas de ellas muy fáciles de entender, algunas de ellas no tan sencillas, algunas de ellas que sí se pueden aplicar en tus circunstancias actuales, algunas que no son posible aplicar, pero que no dejan de estar vigentes. Y esa es la primera connotación. Cuando aquí la palabra de Dios, estas son las leyes, estos son los mishpatim, estas son las leyes, abarca todas y cada una de las leyes. Por cierto, ¿sabes tú cuántas leyes contiene la Torah? Me gustaría que lo investigaras y que me dejaras ahí el comentario a ver cuáles son las leyes. Obviamente son más de 10, pero ¿cuántas son las leyes en la palabra de Dios? Bueno, sin embargo, eso no es el único concepto que encierra la palabra mishpatim. La palabra mishpatim, que se tradujo como leyes, no solamente abarca el articulado de las leyes, sino también los juicios. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, a que en base a esas leyes hay un juez, ¿verdad?, que va a determinar una sentencia, un juicio. A ver, ¿se aplicó esta ley? ¿Sí o no? Y en base a lo que haya sucedido es que va a haber un juicio. Bueno, como sí se aplicó, entonces vendrá esta y esta y esta bendición. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¡Qué gusto! Pero cuando no se aplicó debiendo haberse hecho, entonces habrá estas consecuencias. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. La ley de Dios nos dice que tengamos mucho cuidado con lo que dice nuestra boca. No andemos hablando mal de las personas. Eso es algo que a Dios no le parece. Si tienes algo que decir de una persona, procura que sea bueno y que sea verdad. Y si no tienes algo bueno que decir, mira, tal vez sea mejor el silencio. Pero muchas veces las personas no están instruidas en esto, y cuando llegan a una relación con Dios se les hace fácil quebrantar este y otros muchos mandamientos. Ante esos quebrantamientos de mandamientos, Dios no solamente tiene una justicia, que es no hables mal de los demás, sino también si hablas mal de los demás va a venir esta circunstancia. Muchas de las cosas que le pasan a la gente hoy en día, que no son de su agrado o que las sienten muy fuertes, situaciones malas en su vida, por ejemplo, inclusive alguna enfermedad, algún problema económico, algunos problemas recurrentes en su vida, son producto de haber quebrantado los mandamientos de Dios. Y uno dice, ¿pero por qué? A mí me enseñaron que esto no había. Bueno, los mishpatim son vigentes y son acerca de la justicia y acerca de los juicios, es decir, las leyes y sus consecuencias. Vamos a ver algunos versículos. El día de hoy vamos a tomar nota de muchos versículos. Te voy a invitar a que estés listo para apuntar cada uno de ellos. ¿Qué pasa con esta dupla de justicia y juicios de mishpatim? ¿Qué pasa con esto? Fíjate lo que dice. Por ejemplo, Salmo 33:5. Él ama justicia y juicio. Ahí está.
Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Yahvé está llena la tierra. Así que lo primero que vemos es que de esta justicia, de estas leyes, de estos mishpatim, le voy a llamar leyes para que nos sea más familiar, de estas leyes de Dios, Dios las ama. Esta dupla que es las leyes, pero también ejercer justicia. Eso ama Dios, a Dios le agrada, Dios ama estas cosas. Proverbios 21:3 dice así: hacer justicia y juicio, otra vez los dos juntos, hacer justicia y juicio es a Yahvé más agradable que un sacrificio. ¿Te acuerdas que en el Antiguo Testamento se mencionaban muchos los sacrificios que se hacían para adorar a Dios o para acercarse a Dios? Bueno, eso le agrada a Dios, pero le gusta mucho más cuando las personas entendemos lo que estamos aprendiendo el día de hoy: justicia y juicio. Hay leyes de parte de Dios y van a tener consecuencias. Cuando tú y yo atendemos eso, a Dios le gusta mucho que nosotros seamos personas de las leyes de Dios, de justicia y de juicio. Así que podríamos decir que Él desea de nosotros que aprendamos justicia y juicio más, inclusive más, que hacer sacrificios en su honor. Otro más, Salmo 97:2. Fíjate lo que dice: nubes de oscuridad y alrededor de Él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Repito, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Dios es un juez y Él está sentado en un trono porque también es un rey que juzga. Y Él va a juzgar en base a la justicia y en base al juicio, es decir, en base a las leyes que Él ha establecido en su palabra, pero también en base a las consecuencias que Él ejecutará. Esto muchas veces choca con nuestra manera occidental de pensar. Te voy a comentar algo. Mira, por ejemplo, aquí en Occidente durante muchos siglos, es más, un milenio entero, se pensó que Dios era un ley de justicia implacable, que sin haber dicho nada, soltaba el castigo sobre la gente. Y así se le pintó. Es más, hubo gente que pensó así del famoso Dios del Antiguo Testamento. Un Dios implacable, un Dios severo, así le nombraron. La Biblia no dice que Él sea severo. La Biblia dice que Él es Dios de amor, pero también es Dios de justicia. Así que si sus hijos se portan mal, también existen consecuencias a esos actos. No los pasa de una manera ligera. Y en Occidente se pensó durante muchos años que Dios, sin decir nada, Él solamente ejecutaba juicios severos. Ese es un error. El día de hoy, la gente se ha ido a todo el extremo completamente contrario. Hay mucha gente que cree el día de hoy que Dios no castiga. No, imposible. Oye, pero están los mandamientos de Dios en su palabra. Sí, pero no los va a ejecutar. No va a haber una consecuencia. Dios ya ha pasado por alto. De hecho, hay gente que piensa que, aquí en Occidente, que piensa que la gente al morir se irá derechito a la presencia de Dios y no pasará por un juicio. No. La gente piensa eso. La palabra de Dios dice otras cosas. La palabra de Dios dice que Dios ama la justicia, sí, las leyes establecidas, las reglas habladas desde un principio, pero también ama que haya consecuencias de esas leyes. Sean buenas las consecuencias para bendición o sean malas para castigo. ¿Por qué? Porque esto hace que permanezca saludable la relación entre el Padre y sus hijos, entre Dios y su iglesia. Es importante. ¿Qué pasaría en un lugar donde solamente hay reglas, pero nunca se cumplen, nunca se llevan a cabo? La gente hace lo que quiera. O vamos al otro caso. ¿Qué pasaría en un lugar donde no hay reglas, pero simplemente hay sentencias? ¿Sabes qué sucede? Eso es anarquía. Por ejemplo, un linchamiento. ¿Es eso? No hay leyes que digan que se tenga que hacer eso, pero la gente dice, se hace. Oye, no, un momento. Dios en su amor estableció reglas, pero también estableció consecuencias. Y van juntas, siempre juntas, y esto es vigente. Vamos a otro versículo, Isaías 28:17. Dice así: y ajustaré el juicio a cordel.
Está hablando como de esos constructores que tienen hilos para poder construir, y dice: ajustaré juicio a cordel y a nivel justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. ¿Sabías tú que una de las cosas que más nos da problemas en nuestra sociedad actual es que existan leyes pero no consecuencias? Cada legislatura, al menos en mi país, se ufana de sacar tantas leyes y tantas leyes y tantas leyes. Y uno dice: ¿y de qué sirve si sigue la impunidad? Cuando hay leyes pero no hay consecuencias, es como si no se pasara ese cordel, como si no se pasara ese nivel. Pero Dios no es así. Si Él ha establecido leyes, Él establece también consecuencias. Jeremías 33:15. En aquellos días, en aquel tiempo, haré brotar a David renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. ¿De quién está hablando? ¿De quién es ese renuevo de David? Por supuesto, Jesús de Nazaret, nuestro amado Rey y Maestro. Él es el Mesías, y Él, cuando venga en su trono, cuando Él gobierne esta tierra, habrá justicia y habrá juicio. Hay leyes que se van a cumplir y habrá consecuencias para bien y para mal. ¿Por qué? Porque esto es necesario. Dios lo ama, Dios lo quiere en sus hijos. Esto hace que nuestra relación con Dios sea mejor. Dios las usa para juzgar al mundo, y además el Mesías, Jesús de Nazaret, basa su trono en eso. Ahí lo dice: su trono se basa en justicia y en juicio. Por supuesto que sí. Así que quitémonos la idea de que Dios es un Dios que absolutamente todo lo perdonará y que no habrá consecuencias de las cosas. Por supuesto que Dios perdona. Ese es su gran atributo, y por eso es que podemos estar cerca de Él. Pero de que habrá consecuencias, sin duda habrá consecuencias, porque no solamente es perdonador, sino también Él es justiciero. Isaías 9:6. Fíjate de lo que dice de Jesús: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmando en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. Aquí nos está diciendo algo más. La justicia y juicio, el mishpatim, es decir, las leyes y sus consecuencias, son para siempre. ¿Sabías tú que en Occidente se ha colado ya durante muchos años una idea de que los mandamientos de Dios ya no son vigentes, que ya no tenemos por qué hacerles caso? Sin embargo, nada más lejos de la verdad que eso. Los mandamientos de Dios son absolutamente vigentes. Jesús va a gobernar en base a ellos. Así que más vale que tú y yo nos pongamos al día con esta relación que tenemos con Dios. Si Él dijo que hay ciertas cosas que Él no quiere que hagamos, para que nos llevemos bien en nuestra relación con Él, tenemos que obedecerlas. Y si por alguna causa hemos fallado, Él en su amor nos corregirá. No nos destruirá, pero sí va a haber consecuencias. La justicia y juicio ha sido algo que en la iglesia moderna se han desdeñado, se han olvidado, o inclusive se han enseñado en su contra, hablando de que eso es parte del Antiguo Testamento. Porque, por cierto, yo te estuve citando Isaías, Jeremías, Salmos, Proverbios, y tú dirás: todo eso ya pasó. Ahora estamos en el tiempo del llamado Nuevo Testamento. La palabra de Dios es la misma, de principio a fin. No nos confundamos. Y también existen algunos versículos que quisiera yo que escucharas de lo que tú llamas el Nuevo Testamento. Vamos a ellos. Dice así, Mateo 19:17. Fíjate, se le acercaron a Jesús y le dijeron: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es decir, ¿qué haré para ser salvo? Fíjate lo que contestó Jesús. Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, solamente uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Jesús no dijo cosas como: recíbeme en tu corazón, o te voy a dar el plan de salvación, o conoces las 4 leyes inamovibles. No hablo de esas cosas que son inventos del ser humano. No, Él dijo: ¿quieres entrar a la vida eterna? Obedece los mandamientos. Esto definitivamente no está peleado con la fe, porque para obedecer los mandamientos es porque primero has creído en el Señor.
Somos salvos por fe, pero ¿qué caso tendría ser salvos por fe si hacemos lo que queremos? Imagínate una persona que adopta un hijo y lo trae a su casa, lo sienta en su mesa con sus demás hijos, ¿no le pondrá las mismas reglas que a los hijos de sangre? Por supuesto que sí. Si él no hiciera esto, sería un mal padre y permitiría el caos, la anarquía dentro de su propia casa. Tú y yo hemos sido llevados a la mesa del Señor por la fe en Jesús. Gozamos de ser de la familia del Señor. Somos salvos. Bueno, ahora hay reglas en casa y hay que cumplirlas. Por supuesto que sí. Juan capítulo 14, versículo 21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amor, manifestación, revelación de Dios le siguen a los que obedecen los mandamientos de Dios. En estos tiempos tan diferentes, tan diversos, tan disruptivos, tú y yo tenemos que tener claro la revelación de parte de Dios para saber qué hacer en cada momento, cada año, en cada temporada, con cada aspecto de nuestra vida. La revelación de parte de Dios vendrá sobre aquellos que aman a Dios. ¿Y quiénes son esos? Los que obedecen sus mandamientos. Juan 5:10. Seguimos con el Nuevo Testamento. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, yo permanezco en su amor. Jesús permaneció unido al Padre en amor porque él obedecía los mandamientos. No es posible que alguien te diga que no necesitas los mandamientos y aún así agradarle a Dios. Es un contrasentido. Por supuesto que no. Sus leyes, sus mishpatim son para siempre. Y Dios quiere que siempre te lleves en amor bien con Él. Seguimos, 1 de Juan 2:3. Y esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos los mandamientos. Esto va muy de la mano con 1 de Juan 2:4, el siguiente versículo. Él dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Cuántos mandamientos? Yo te pregunté muy al principio, ¿cuántos mandamientos hay en la palabra de Dios? No son 10, son muchos más. ¿Los conoces? ¿Los valoras? ¿Los aplicas? Muchos de ellos no son aplicables el día de hoy por una serie de circunstancias, pero muchos otros sí. Y los que podemos hacer, los hacemos. Jesús dijo que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Así que tú y yo tenemos que tener presentes los mandamientos de Dios precisamente por amor a Él. Porque de otra manera, ¿cómo es que le conoceríamos si no conocemos las reglas de la casa del Padre? Apocalipsis 22:14. Bienaventurados, dichosos, felices. ¿Quieres ser feliz? Aquí está la clave. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, sus mishpatim, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Si alguien te ha enseñado que los mandamientos de Dios no son necesarios o importantes el día de hoy para ti, que crees en Cristo Jesús, te ha mentido. En realidad, esa enseñanza te está quitando mucho de la bendición que Dios tiene preparada para ti en la vida eterna. Imagínate, entrar por las puertas de aquella ciudad, la Nueva Jerusalén. Dichosos los que guardan. Comer del árbol de la vida, ¡wow! Será maravilloso. Así que yo te invito a que tú reconsideres los mishpatim del Señor. Mateo 15:9. Es muy importante que tú vayas y distingas cuáles son los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque en tu vida tú podrás distinguir cuáles son los de Dios y cuáles son los de los hombres. Hay muchísimas veces que inclusive en las denominaciones, las iglesias, las reuniones, las congregaciones, te enseñan muchos mandamientos, pero a muchos de estos no son de hombres. Dice Mateo 15:9, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mis amados, mis amigos, que la paz de Dios esté con ustedes. Los mandamientos de Dios son buenos, son por amor, son para siempre, son para que podamos llevarnos bien y podamos tener todos los beneficios que Dios
tiene preparado para nosotros. Pero por cierto, hablando de justicia y juicio, tú sabes que llegado el momento, tú y yo estaremos en un juicio delante de Dios. Y si tú estás conocedor de que vas a estar delante de un juicio, sin duda alguna, tú necesitas un abogado. Para eso, nadie, ningún otro, solamente Jesús de Nazaret será tu abogado. Si este video te está siendo de utilidad, por favor, compártelo con otras personas. Te invito a que no te pierdas de ninguno suscribiendo y hazme saber tu opinión acerca de ellos. Que la paz de Dios esté con ustedes. Soy José Moreno. Shalom, shalom.